Bajo los acantilados rojizos y las mesetas del suroeste de Estados Unidos, aún resuenan los susurros de un pueblo desaparecido. Los Anasazi, hoy llamados los antiguos pueblos o Ancestral Puebloans, levantaron ciudades de piedra y adobe que se aferraban a las paredes de los cayones como nidos de aves. Erigieron torres que se alzaban hacia el cielo del desierto, trazaron caminos rectos a través de tierras implacables y dieron forma a una cultura que dejó tras de sí un misterio tan perdurable como sus propias piedras. Su historia no es solo de resistencia frente a la naturaleza extrema, sino también de ingenio, ambición, colapso y silencio. Hoy, las ruinas de Mesa Verde, el Cañón del Chaco o Cañón de Chelly permanecen abiertas como preguntas. ¿Qué ocurrió con los Anasazi? ¿Y por qué se desvanecieron? Los orígenes de este pueblo se remontan siglos antes de que los europeos pisaran el continente americano. Hacia el año 200 de nuestra era, comenzaron a asentarse en la región de las Cuatro Esquinas, donde confluyen Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. La vida en este paisaje árido no era sencilla. La tierra era seca, los ríos impredecibles, los veranos abrasaban y los inviernos mordían con frío. Sin embargo, en medio de esta hostilidad, aprendieron a sobrevivir. Domesticaron el maíz, el frijol y la calabaza, y pasaron de una existencia nómada a comunidades estables. Con el tiempo, lo que empezó como aldeas dispersas evolucionó en algo mucho mayor, una civilización de arquitectos, astrónomos y artistas. El Cañón del Chaco fue quizás su mayor joya. Imagínate entrar en ese valle desértico hace 1000 años. Casas grandes y majestuosas se levantaban con cientos de habitaciones apiladas con precisión. Sus muros de piedra se alineaban con el sol, la luna y las estrellas, como si toda la ciudad hubiera sido diseñada en armonía con el cielo. Los kivas, cámaras circulares subterráneas, servían como lugares de ritual y comunidad. Carreteras rectas se extendían por kilómetros, conectando Chaco con asentamientos distantes, como venas que alimentaban el corazón de un gran organismo. Nada de esto era improvisado, era planificación, era ingeniería, era visión. Y sin embargo, lo que parecía eterno se deshizo en apenas unas generaciones. Hacia finales del siglo XIII, los Anasazi comenzaron a abandonar sus grandes casas de piedra. Familias enteras dejaron atrás las viviendas excavadas en los acantilados que habían tardado décadas en construir. Ciudades antes repletas de voces y ceremonias se quedaron mudas. Para el año 1300, esta civilización había colapsado. Sus descendientes, los pueblos actuales como los Hopi o los Zuni, recuerdan aquellas migraciones en sus tradiciones orales. Pero incluso ellos hablan de un tiempo de dificultades, de cambios forzados y de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió? Esa es la gran incógnita. Muchos investigadores señalan al culpable más evidente: el clima. Los registros de los anillos de los árboles revelan sequías prolongadas en los siglos XII y XIII. Sin agua, los cultivos se marchitaban y la vida se volvía insostenible. Para un pueblo basado en la agricultura, la tierra dejó de ser hogar y se convirtió en trampa. Sin embargo, la sequía por sí sola no explica el colapso total. Otros pueblos han resistido épocas áridas. ¿Por qué los Anasazi no pudieron? Algunos apuntan al exceso de población y la explotación de los recursos. El Cañón del Chaco, en su apogeo, requería cantidades enormes de madera, transportada desde bosques lejanos. La caza disminuía, los suelos eran forzados una y otra vez, y lo que había sido sostenible se volvió frágil. Cuando llegó la sequía, ya no había margen de maniobra. La violencia también dejó su huella. Restos humanos con heridas, aldeas incendiadas, torres que quizá funcionaban como fortalezas, todo sugiere conflictos internos. Es posible que, al escasear los alimentos, comunidades vecinas se enfrentaran unas a otras. Lo que en su momento fue una red de trabajo y cooperación, pudo fragmentarse en luchas por la supervivencia. Y luego está la dimensión espiritual.
Para los Anasazi, el cosmos no era un telón de fondo, sino parte viva de su existencia. Sus templos alineados con los astros, sus rituales en los kivas, todo mostraba una profunda conexión con el cielo. Un fracaso de las cosechas o un quiebre en la armonía natural no era solo un problema material, era un desequilibrio sagrado. Abandonar las ciudades pudo haber sido también un acto religioso, un éxodo en busca de renovar la relación con el mundo espiritual. Hoy, las ruinas son testigos mudos. Las viviendas de mesa verde, encajadas bajo enormes salientes de roca, parecen escenarios congelados, esperando a que alguien regrese. Los grandes palacios del Chaco yacen descubiertos bajo las estrellas, sus muros como enigmas grabados en piedra. Caminar entre ellos es sentir a la vez admiración y melancolía, la grandeza alcanzada y la repentina quietud. Pero decir que los Anasazi desaparecieron no es exacto. Sus descendientes viven. Los pueblos Hopi, Zuni y otros conservan lenguas, creencias y ceremonias que hunden sus raíces en aquel pasado. Para ellos, la migración no fue un final, sino una transformación. Incluso rechazan el término Anasazi, que significa antiguos enemigos en lengua navajo, y prefieren hablar de los antiguos pueblos, los Ancestral Puebloans, porque la continuidad pesa más que la desaparición. Aún así, el misterio fascina. Cada muro, cada petroglifo invita a imaginar. Y como ocurre con Machu Picchu, las pirámides o Stonehenge, no faltan teorías extravagantes, conexiones con tribus perdidas, visitas de seres de otros mundos, secretos ocultos. Aunque la ciencia desestima estas ideas, su popularidad revela algo profundo: la necesidad humana de llenar el silencio con maravilla. Lo cierto es que no dejaron escritura. Lo que nos llega son piedras, cerámicas, trazos en el desierto y la voz de sus descendientes. Pero eso basta para reconocer su legado. Un pueblo capaz de alinear su vida con los ciclos del cielo, de levantar ciudades en tierras hostiles y de dejar tras de sí un enigma que aún nos hace preguntar. Al contemplar sus ruinas, entendemos una verdad universal. Toda civilización, por poderosa que parezca, vive en equilibrio delicado con la naturaleza y consigo misma. El colapso de los Anasazi pudo ser sequía, hambre, guerras o todo a la vez. Pero su esencia no murió. Sigue viva en quienes heredaron sus costumbres, en quienes siguen contando las historias, en quienes celebran todavía la unión de la tierra y el cielo. El viento del desierto que atraviesa estas piedras no sopla solo con el peso de un final. Es también un viento de memoria, de resistencia, de continuidad. Los Anasazi no se fueron, siguen ahí, en cada escalón tallado en roca, en cada fragmento de cerámica, en cada danza sagrada de los pueblos que aún caminan sobre sus huellas. Nos recuerdan que la historia no siempre habla de lo que desaparece, sino de lo que permanece en formas nuevas. Así, su misterio no es el de la desaparición, sino el de la transformación. Levantaron ciudades tan grandiosas como cualquier obra de su tiempo, y cuando esas ciudades cayeron en silencio, caminaron hacia otro destino. Para nosotros, su herencia es un acertijo grabado en la tierra misma, uno que nos invita a escuchar, a recordar y a maravillarnos.